Bueno, nosotros somos Valentina Trullo, Nelcy Penagos y Laura Sierra, y hoy les queremos presentar nuestra investigación acerca de la educación en pandemia que realizamos durante ese tercer semestre. Bueno, nuestra pregunta investigativa es cuáles son las prácticas que se han desarrollado y están vinculadas a la educación virtual de la institución educativa Braulio González de Yopal Casanare. Este tema inició principalmente por el conocer las prácticas que han surgido en la virtualidad en los niños de primaria, ya que sí para nosotros ha sido difícil adaptarnos a esta nueva modalidad de estudio, para ellos debió haber sido un poco más complicado y por esto se derivó esta investigación. Bueno, el marco de referencia conceptual, en este caso escogimos dos puntos. El primero fue la estrategias educativas, que según Weinstein y Mayer, las estrategias pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. Y el segundo, principios de virtualidad. Educación virtual. Parra en 2005 nos define como educación virtual a la articulación de medios tecnológicos y la asistencia pedagógica. Bueno, para la revisión de la literatura nosotros escogimos varios artículos, de los cuales escogimos tres principales que fueron Estrategias educativas en educación primaria y secundaria por Rodríguez Gallegos 2007, el segundo, Los actos de la educación en pandemia COVID-19 por Rodríguez 2020, y el tercero, Los usos y las paradojas por Lucas 2020, en donde nos habla de las aulas virtuales en la formación del docente como estrategia de continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Gracias a estos tres artículos pudimos deducir algunas cosas importantes y también guiar nuestra investigación. Bueno, para nuestra metodología, nosotros utilizamos el estudio de caso, el cual consiste en un fenómeno del cual se requiere mayor información y que tiene un enfoque cualitativo. Escogimos este método ya que nos permite estudiar más a fondo una necesidad para llegar a una solución. También nos permite consolidar, reducir e interpretar la información que hayamos obtenido de la revisión de la literatura y nos crea parámetros que necesitamos para ejecutar este tipo de investigación. Bueno, en la recolección de datos utilizamos el estudio de caso, el cual nos permite y se caracteriza por ser una técnica que permite precisar e indagar en un proceso investigativo. También tuvimos un contexto de relación de diálogo entre investigador y sujeto y aparte también obtuvimos criterios primordiales en la selección de participantes. Los individuos que formaron parte de este estudio son docentes y padres de familia de la educación básica primaria. Para esta recolección de datos utilizamos tres pasos principales. El primero, la elaboración de las preguntas con un grupo focal y o persona individual. En este caso escogimos 4 docentes y 5 padres de familia de la institución. El segundo, se contactarán las fuentes por medio de una participante del grupo. Esto nos dio un resultado y lo obtuvimos a raíz de un muestreo de bola de nieve. Y el último, la comunicación la obtuvimos vía WhatsApp para obtener los datos de los participantes. Esta es un acta que es necesaria para que los participantes nos den el consentimiento de utilizar la información que nos van a brindar en las entrevistas y que todo esté bajo el consentimiento de los participantes de la investigación. Bueno, en las preguntas, en el campo de los docentes, escogimos 4 preguntas principales, las cuales fueron para docentes y las siguientes fueron para padres de familia, en donde estas nos ayudan a concluir todas las opiniones diferentes de ellos y nos llevan a concluir los datos.
Bueno, ya teniendo las preguntas, nos dirigimos a las entrevistas. Estas entrevistas fueron semiestructuradas. Este tipo de entrevista nos permitía obtener preguntas determinadas y la opción de una respuesta abierta. Esto nos permitía una observación con un grado moderado de participación y mayor profundidad, según Valles 1997. Y las entrevistas, como ya mencionamos anteriormente, se realizaron a docentes y padres de familia, 4 docentes y 5 padres de familia. Bueno, para el análisis de datos, iniciamos con las prácticas de enseñanza virtual en la institución Braulio González. De esto se derivaron las entrevistas, el cual nos arrojó retos y prácticas emergentes. En cuanto a los retos, encontramos que principalmente se derivaron de la tecnología, la conexión y el tiempo que tenían los estudiantes y docentes para estar en clases. Y las prácticas emergentes se derivan principalmente de las plataformas y herramientas tecnológicas, en la negociación y acuerdo que se creó entre el tiempo y la entrega de tareas, que esto se derivó de los docentes, padres y madres y los estudiantes. Y por último, el vínculo explícito entre los padres y madres con el proceso de enseñanza de cada uno de sus hijos. A partir de esto también se genera la categorización, que nos arrojó 3 categorizaciones. La primera es el vínculo del familiar, que esta es la integración de los padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. La segunda es la flexibilidad versus la saturación, que es un acuerdo que se creó mutuamente en la asignación y entrega de tareas y contenidos por parte de docentes y estudiantes. Y la última es el artefacto como reemplazo, que artefacto se refiere a las herramientas tecnológicas como el reemplazo de una interacción de la presencialidad. Bueno, en los hallazgos, el primero fue el vínculo del familiar y de los padres en el aprendizaje. Los padres de familia como las piezas claves de la virtualidad. En esto obtuvimos testimonios. En este caso vamos a utilizar el testimonio de Jamie y Angie, el cual nos dice: los retos han sido muchos en general, el compromiso, el tiempo, el acompañamiento casi que completo que le dedico a mi hijo y la motivación que le doy cada día. Angie Pineda nos dice: la mayoría de los docentes han planificado teniendo en cuenta las particularidades de la educación remota, la flexibilidad en la recepción de tareas y la comprensión respecto de las dificultades de conectividad. Con estos testimonios nos damos cuenta que los padres de familia han sido una pieza clave para los niños y para su proceso de aprendizaje. Bueno, la siguiente es la flexibilidad versus la saturación de contenidos. Principalmente los docentes sobrecargaron a los estudiantes con talleres, pero a medida que pasó el tiempo se dieron cuenta que esto no estaba funcionando, ya que muchos no los entregaban y otros los entregaban incompletos. Para corroborar esto tenemos la entrevista de la docente Marlene López, que nos dice que para poder llegar a la totalidad de los estudiantes se han elaborado guías de trabajo que se imprimieron y entregaron en forma de cartilla a toda la comunidad. Sin embargo, los docentes, al darse cuenta que esto no funcionó, ellos crearon una flexibilidad entre el tiempo y entrega de los trabajos, permitiéndole a los niños encontrar otros medios y otros tiempos para entregar todos los trabajos asignados. Y aquí tenemos también un testimonio de una madre de familia, ella se llama Betty Arias, y ella dice que los docentes ante mis hijos contribuyeron de una forma impresionante, ya que cuando ellos no entienden algún tema, el mismo profesor después de clases e incluso en horarios externos a la semana escolar crea una nueva clase vía Zoom para explicar el tema a quienes no hayan entendido. Esto nos permite afirmar que los docentes se convirtieron en docentes de tiempo completo y lograron solventar así la problemática de la tecnología y la conexión para seguir con las clases virtuales. Bueno, el tercer hallazgo es el artefacto como reemplazo para la interacción de la presencialidad. En este caso, este artefacto, aparte de ser un artefacto tecnológico, también es un vehículo para las interacciones de los niños en cuanto a las tareas, guías y trabajo didáctico que desarrollan durante las actividades virtuales.
En este caso tenemos el testimonio de una madre de familia y un profe, en el cual, por ejemplo, Jamie Daniela Fernández, madre de familia, nos dice que las estrategias que han tenido que adaptar durante la pandemia en la educación virtual es estar comprometidas con las actividades de clase de mi hijo y explicarle y enseñarle a mi hijo las diferentes herramientas tecnológicas para que haga uso adecuado de ellas. Mientras que el docente Bello nos habla que las estrategias en el manejo de la pandemia fueron involucrar las técnicas de información en el manejo del quehacer pedagógico, tales como WhatsApp, Zoom, Meet, entre otras, para una comunicación virtual entre docente y estudiante. Gracias a estos artefactos, que es un vehículo, como lo dije anteriormente, esto nos permite que los alumnos tengan un resultado notorio en sus calificaciones y en su avance educativo durante la pandemia. Bueno, y ya para finalizar y concluir esta investigación, encontramos algunas implicaciones que se derivan hacia la necesidad primordial que debe tener en cuenta la Secretaría de Educación y el gobierno en cuanto a la formación de docentes en capacitaciones de recursos y herramientas tecnológicas, ya que en una futura emergencia esto solventará mejor la emergencia y obtendrá un proceso más ameno para todos los participantes de la educación. Bueno, y en limitaciones, básicamente fue el poco tiempo que hubo para esta investigación, también la situación actual de riesgo de salud que se está presentando por la pandemia y la participación en la elección de un grupo reducido, que en este caso fueron padres de familia y docentes, y la no participación de los niños en este proyecto. Y finalmente, concluimos con que la educación y los medios tecnológicos se consideran una innovadora idea cuya influencia se desenvuelve en el sistema educativo, porque se volvió una herramienta principal para suplir la presencialidad durante esta crisis. También se pudo dar a conocer la gran influencia positiva que tienen los padres de familia y los docentes en los altos resultados académicos que se han podido observar. Y también, aparte de estas dos, finalmente se pudieron describir los diferentes retos a los que se enfrentaron para la concentración de los estudiantes durante las clases virtuales. Esta es nuestra investigación, nuestras conclusiones, y fue un proyecto basado en la crisis que estamos pasando y con la intención de conocer las dificultades de los demás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.